has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos. Queridos hermanos, es un gusto platicar con ustedes. Estamos contentos, estamos alegres porque estamos festejando la Pascua. Estamos festejando la victoria del Señor sobre el mal y estamos alegres porque el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha dado vida nueva, una vida en abundancia. Y bueno, la semana pasada tocamos el tema de este amor tan grande de Dios que siempre te busca, que siempre te llama, y estábamos recordando el salmo que nos dice, que nos habla del salmista que estaba muy contento porque se acordaba que el Señor a través de algunas personas le había dicho que fuera a su casa a Jerusalén. Y decía el salmista: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Bien, es un gozo meditar en que Dios te llame, porque quiere decir que tú le importas. Eres importante para Dios. Te ama entrañablemente. Me acuerdo, y ustedes pueden recordar también aquella parábola de las ovejas. Eran 100 ovejas, pero una estaba perdida. Entonces, el Señor deja las 99 para buscar a la oveja que se perdió. Hace lo mismo el Señor. En la Pascua debemos recordar que Dios es bondadoso, misericordioso y que se acerca sobre todo a los que más lo necesitamos. Quiere decir que no hay méritos que ganen esta gracia. La gracia la recibimos simplemente por bondad del Señor. Y vamos a platicar de otro llamado. Es un llamado que el Señor hace a un hombre que se parece a ti y se parece a mí, porque pues es un hombre pecador. Es un hombre que ha tenido una vida disipada. Es un hombre que ha vivido experiencias de exceso, de desorden. Es un hombre que no se siente digno de la cercanía con el Señor. Sin embargo, Dios se detiene y lo busca de manera personal y le habla a él y lo llama. Me gusta el ejemplo porque me identifico con él. Me identifico porque el Señor en su gran misericordia viene en busca, como lo dije al principio, de los que más lo necesitamos. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, vamos a leer el Evangelio de Lucas y vamos a leer el Evangelio de Mateo con la misma cita que voy a leer en este momento. Es el capítulo 5, versículo 27, y vamos a recordar la historia del llamado a Mateo. Dice la palabra de Dios así: después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Vamos a detenernos. Nosotros es muy fácil que pensemos que Dios se detiene a ver a aquellos que se esfuerzan por la santidad, que son religiosos tal vez, que tienen una inclinación fuerte hacia las cosas de Dios. Entonces pensamos, Dios está cerca de ellos. Pero cerca de una persona como yo, que tiene una vida común, simple, que no tiene instrucción dentro de la religión, que no se ha interesado por conocer a Dios, que solamente se acuerda de Él cuando lo necesita, y cuando lo he llamado es porque tengo un problema grande. No creo que Dios esté buscándome. Y este ejemplo nos habla totalmente de lo contrario. El Señor se detiene delante,
se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Quiere decir que se fijó en uno que era detractor de sus hermanos israelitas, usaba su poder, usaba sus relaciones, usaba su puesto para cobrar los impuestos y tener ganancias jugosas. Eran puestos que no quería mucha gente porque en la sociedad se despreciaba a aquel que de alguna manera abusaba del trabajo de sus hermanos. Algo así como tener un puesto público, manejar recursos públicos y en lugar de darlos para el servicio de los demás o del pueblo, quedarme con ellos. Pero Mateo, como nosotros, tuvo pues un tiempo en el que él quiso ganar dinero, tener fama, amigos, tener relaciones, tener poder. Tal vez lo deseamos nosotros. Tal vez hemos luchado y estamos aspirando a tener un poder aquí en la tierra, o dinero, o influencia, o tal vez hemos pensado incluso en hacer cosas ilícitas, no importándonos nuestra familia, no importándonos las personas que se preocupan por nosotros, no importándonos Dios, ni lo que dice su evangelio. Simplemente queremos nosotros conseguir aquellos logros que no hemos conseguido todavía y no importa el costo. El dinero hace que las personas se vuelvan corruptas, que las personas se denigren su dignidad, su vida. Y son o podemos ser capaces casi de cualquier cosa. Y es difícil pensar que Dios se va a fijar en nosotros. Sin embargo, Dios nos recuerda a través de esta cita bíblica que está al pendiente de lo que hacemos. Y no quiere tenernos cerca para recriminar o para juzgar, sino quiere tenernos cerca para que nosotros conozcamos nuevos caminos y nuevas alternativas y podamos gozar de la salvación, de su palabra, de la vida que Él nos da. El Señor conocía perfectamente a Mateo, sabía perfectamente qué tipo de persona era. Y se para, dice la palabra de Dios, delante de él. Estaba él, dice, sentado en el lugar en donde cobraba impuestos. Y entonces Jesús le dijo, sígueme. Es un contraste tremendo, grandísimo. Él estaba en el lugar que él se había forjado, el lugar que le daba el lugar que le otorgaba los bienes que él poseía. Ese lugar en el que él era dueño y señor le daba la oportunidad de tener lo que él siempre había querido. El dinero era algo importante y el desorden que acompañaba el exceso de dinero era algo que había experimentado por mucho tiempo. Y el Señor le dice, sígueme. Sígueme significa, yo soy lo que tú estás buscando. Yo sé que estás cansado. Yo sé que has meditado muchas veces que lo que tú haces o lo que has hecho no es bueno. Sé que quisieras cambiar de vida. No hay explicaciones, simplemente hay un sígueme. La alegría de la Pascua nos permite tener de frente al Señor porque el Señor está vivo. El Señor te conoce, te busca, está preocupado por ti. Fíjense que hay un sentimiento cuando nos separamos de Dios, cometemos algún pecado, sabemos que no estamos en gracia. Tenemos un sentimiento de que Dios no está cerca. Tal vez es una percepción humana, pero la verdad es que Dios está muy cerca, sobre todo de los que más lo necesitan.
Esto es una alegría, así como la del Salmo de la semana pasada. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, porque yo estaba en otros caminos muy diferentes. Estaba con planes muy diferentes y el Señor tenía para mí un plan que era el que yo necesitaba. El Señor se para delante de Leví y le dice, sígueme. ¿Qué decisión más interesante la de Leví? Yo espero que nosotros podamos tener este espíritu de Leví para recomponer el camino, para cambiar la situación, para sobreponerse a las cosas que él venía haciendo y para ser capaz de dejar todo lo que había ganado de manera ilícita. ¿Cuánto cariño hay sobre las cosas que nos echan a perder? ¿Cuánta nostalgia hay por dejar un pecado? Ya no concibimos nuestra vida si pensamos que ese pecado ya no nos va a acompañar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Sin embargo, Mateo tomó una decisión en ese mismo momento y fue una decisión en segundos. No perdió la oportunidad para escuchar la voz del Señor que le decía, sígueme. Ahora el Señor nos dice a nosotros, a través de los evangelios, a través de esta fiesta de Pascua, a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, nos está recordando el Señor, nos está viendo de frente y nos dice a través de esta palabra, hoy sígueme. Tú no eres digno y yo tampoco soy digno de seguirlo. ¿Por qué me busca el Señor? ¿Qué tengo si, al contrario, tal vez y a la luz de la verdad, pudiera tener tantas cosas malas que no quisiera ni recordarlas? Pero aún así, el Señor me ama entrañablemente. El Señor quiere que escuchemos su voz. Lo hace por todos los medios. Lo grita a través de su iglesia. Lo grita a través del Evangelio. El Señor quiere buscarte, quiere encontrarte y quiere recibir una respuesta. Dice el Evangelio, entonces Leví, Mateo, se levantó y dejando todo, siguió a Jesús. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Experimentemos cambiar según la voluntad de Dios. Dejémonos conducir. No pongamos resistencia. Vivamos obedeciendo como obedeció Él al Padre, como obedeció la Virgen María al Padre. Qué dicha, qué gracia, qué bendición de poder tener una respuesta como esta. Generalmente nosotros vamos convirtiéndonos paulatinamente, poco a poco. Vamos dejando las cosas viejas, las cosas que nos alentan espiritualmente, que nos degradan espiritualmente, que manchan nuestra alma, vamos dejándolas poco a poco para entregarnos al Señor. Pero también podemos hacer lo que hizo Leví. Decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué necesitas? ¿Qué debo hacer? Instrúyeme. Y seguro el Señor nos va a hablar. Dice la palabra del Señor, seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, perdón, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Dice, más tarde Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús y muchos de los que cobran impuestos para Roma y otras personas estaban sentados con ellos a la mesa. Palabra de Dios. Qué alegría, este es un gozo, es algo que debiese de trascender cuando conocemos al Señor y cuando sabemos que nuestra vida tiene el brillo, la luz, cuando la conciencia se tranquiliza, se calma, porque estamos cerca de la fuente de la vida,
cuando empezamos a conocer su palabra, cuando empezamos a ponerla en práctica, qué alegría, qué gozo, que queremos compartirlo, debería de ser así. Y Mateo, que se sentía indigno de Dios, ahora fue elegido, escogido por él. Entonces él dice, hace una comida e invita a los amigos que él tenía, que eran otros cobradores de impuestos como él. No había más amistades, él estaba un poquito relegado en la sociedad. Y me gusta como dice Mateo, voy a cambiarme de evangelio, en el capítulo 9 de Mateo, dice, sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa. Palabra de Dios. Bueno, pues el Señor llegó un momento en que estaba rodeado de gente de mala fama. Prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos y muchas otras personas más que sentían la gran necesidad de cambiar el camino de sus vidas. Mateo quiso compartir con ellos y es un buen ejemplo para nosotros. Digámosle a los demás, mi vida, en lo posible, dentro de mis posibilidades, de mi voluntad, estoy cambiando, estoy tratando de que el Señor tome el control de mi corazón, tome el trono de mi corazón. Podamos también compartir esto con otras personas, con amigos, familiares, ¿por qué no? Comprometámonos con el Señor como lo hizo Mateo, que fue llamado sin tener mérito para hacerlo. ¿Quién tiene mérito delante de Dios? Así nos busca el Señor. Sin embargo, siempre hay detractores, siempre hay voces que no están de acuerdo con lo que quieres hacer. Siempre hay personas que se burlan, que encuentran lo negativo y que se acercan a ti para decirte, hombre, le dicen los fariseos a los discípulos del Señor, su maestro está comiendo con pecadores. Su maestro se sienta a la mesa con gente que todos sabemos que es de mala fama. ¿Qué clase de maestro es ese? Mire, no se asombren, no se preocupen, tiene que pasar. Si tú quieres cambiar, si tú eres capaz de escuchar la voz del Señor, si tú dices esto, puede haber personas que te digan, no, eso no es lo que tú necesitas. ¿Quién quiere a Dios? Lo que queremos es triunfar. Lo que queremos es estudiar las nuevas tecnologías y maneras de ser, de vivir. Dios. ¿Quién lee? ¿Quién escucha a Dios? Y es muy posible que te desanimen. Es posible que te digan, no, lo que tú escuchaste no es un llamado para ti. Es una plática, es una cita bíblica. Pero no tiene por qué referirse a tu vida. No eres tú del que se está hablando. Cuando en el interior de tu corazón sabes que Dios te está llamando a ti y está hablando directamente a quién eres tú. Hay, para mi punto de vista y de lo que trato de hacer en la plática es compartir con ustedes el gozo del llamado, el gozo de la cercanía del Señor aunque no lo merezcamos. Y también invitarlos para que ese llamado que ya escuchamos podamos responderle. Hagamos fiesta también. Comentemos, invitemos y sobre todo, actuemos. La fe se muestra con obras claras, contundentes. Mateo se paró de su oficina, su despacho, se paró de la mesa dejando el dinero, dejando sus relaciones, dejando el trabajo, dejando el poder, la fama que tenía dentro del grupo en el que se movía.
todo por el Maestro. ¿Qué dejaremos nosotros? ¿Cuántas cosas nos obsesionan? No queremos dejarlas aunque sabemos que está mal. ¿Cuánto desorden hay en algunas áreas de nuestra vida que no queremos revelar, ni queremos hablar de ellas con nadie? Dios las conoce. Tú y yo las conocemos. ¿Qué tenemos que dejar? ¿De dónde tenemos que pararnos y decir, sí, escucho la voz? Ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. Renuévame, como dice el canto. Y dejar que el Señor te renueve. Dejar que Dios actúe en la oscuridad que tienes para que la ilumine. Y que nos dé fuerzas para sobreponernos a la voz del acusador que siempre te va a querer desanimar. No vas a poder. No tienes fuerza. El pecado es más fuerte que tú y va a tratar de arrastrarte a que regreses a ser el mismo Leví que cobraba impuestos. Rompamos esa barrera invisible y digamos, el Señor me está escuchando, me está hablando y yo quiero responderle. Decirle, no tengo la fuerza, sí, pero dámela tú para responderte. Dice el Señor a los fariseos, vamos a leerlo para cerrar la cita bíblica. Dice el Señor a los fariseos, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esta escritura, le dice a los. Aprendan la palabra de Dios. Aprendan lo que están viendo. Lo que quiero es que sean compasivos. Le dice a los. Ustedes son sacerdotes, son maestros de la ley. Deberían de estar preocupados por los que están enfermos. Y se vuelven detractores de sus hermanos. Se vuelven piedra de tropiezo para sus hermanos. Y les dice el Señor, no ofrezcan solo sacrificios, pues yo no he venido a llamar solo a los buenos, sino he venido a llamar a los pecadores. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo que nuestro Dios sea la misericordia, la bondad! ¡Qué alegría que a pesar de todos los pesares me vea con cariño y crea en mí, crea en ti y vea en nosotros lo que desde el principio fuimos cuando se creó nuestra alma en el cielo. Éramos así, puros, antes de que nos manchara el pecado original de nuestros padres. Despertemos, hermanos. Dios nos está llamando. De Él salimos y a Él vamos a regresar. La vida no es otra cosa que un llamado a la santidad para encontrarnos con Dios. Digámosle al Señor, renuévanos, creemos en que nos estás llamando y en ti, en fe, actuamos para hacer tu voluntad. Dios los bendice, queridos hermanos. Nos vemos, primero Dios, el próximo jueves a las 9 de la noche. Vamos a tratar de hacer lo mismo, un pequeño mensaje, algo que meditar, algo que el Señor nos pueda dejar y cerramos el programa. Y estamos transmitiendo desde Nueva Alianza Radio. Jesús nos ama y nosotros queremos anunciarlo. Dios los bendice. Hasta la próxima semana.